Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu obra hecha en la cruz, mediante la cual toda tu creación puede ser salva, si es que así lo desea. Tú diste tu vida para pagar por nuestros pecados. Nos acercamos a ti cada día y en especial en este tiempo, para decirte, Señor, que me perdones. Aún soy un pecador, pero ayúdame a dejar de serlo cada día. Te adoro, te alabo. Toma el control de mi cuerpo, de todo mi ser, de mis labios, de mi mente. Tú que vives en mi corazón, oh Señor Jesucristo. Tú que estás dentro de mí, oh Espíritu Santo. Háblanos esta mañana acerca de este pasaje bíblico que vamos a tener. Queremos escucharte y darte la gloria, la honra y el honor, el poder y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos amados y amigos que escuchen este mensaje. Quiero darles la bienvenida y vamos a empezar en estos momentos, después de pedirle al Señor que nos hable. Vamos a empezar en el capítulo 22, el último, que lo vamos a hacer en dos partes, una esta semana y la otra la próxima. Vamos a continuar observando nuestra patria celestial. Por eso he puesto como título La Patria Celestial, parte 3. La otra semana estaremos terminando la Patria Celestial en la parte 4. Hoy tomaremos, como les digo, 11 versículos de los 22, más o menos la mitad, para hablar despacio y claro, guiados por el Espíritu Santo, para comprender y aplicarlo en nuestras vidas. Palabra de Dios. Bien, recordemos un poquito, nuestra patria celestial tiene que ver bastante también con su capital, la Nueva Jerusalén. Y entonces vamos a dar un pequeño recuerdo del Génesis. Vamos a dar un pequeño recuerdo del Génesis. ¿Ya? En el Génesis, en el Edén, Dios entraba y salía. Dios hizo todo, lo dejó a Adán y Eva, salió y regresó. Cuando regresó, lo encontró tan diferente como lo dejó. Pero entraba y salía. Pero aquí, en nuestra patria celestial, en la Nueva Jerusalén, el Señor está allí. Allí va a estar Él. Y ahí vamos a estar nosotros por la eternidad con Él. Las dos grandes diferencias que podemos ver, ¿no? Entonces, nuestra primera lectura son los dos primeros versículos 22, 1 y 2. Vamos a leerlo y vamos a comentar qué nos dice Dios a cada uno de nosotros. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 y 2, capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Dios? Hay dos cosas interesantes que vamos a tomar. Una tercera lo dejaremos para tomar en el versículo 3 o 4.
dos cosas interesantes veo. Un río de agua de vida. Y vamos a hablar de ese río de agua de vida. ¿Por qué? Porque también recordemos que en el Edén hubieron ríos de vida, porque el río es agua de vida para el ser humano. Y recordamos que en el Génesis habían 4 ríos que se encargaban de dar el agua para las plantas y para las gentes que estaban viviendo Adán y Eva, y consecuentemente para toda su generación que vendría. 4 ríos, de los cuales hoy existen 2. 2 han desaparecido del mapa. No tenemos historia, no sabemos cómo, por qué y cuándo, pero han ido desapareciendo. Solamente quedan 2, el gran río Éufrates y el río Tigris, ¿no? Aunque antiguamente no se llamó Tigris, tiene otro nombre, pero hoy subsiste este río como el Tigris. Son la codicia de los pueblos que están alrededor de esos ríos. ¿Por qué? Porque son, especialmente el Éufrates, un río caudaloso, con muchísima agua, aunque en estos últimos tiempos, hará un año aproximadamente, ha comenzado a sacarse, a bajar su nivel de agua, que era ahí, ahora está más bajo su nivel. Y eso está profetizado, en que un día se secará el río Éufrates. Entonces vemos que en el jardín del Edén habían 4 ríos para regar plantas, para que beban los animales, para que beban los seres humanos. Pero, ¿qué allá en nuestra patria celestial? ¿Cuántos ríos habrán? Un solo río. Uno solo. No tiene nombre, como el Éufrates, no tiene nombre, como el Tigris, pero es un solo río que tiene agua de vida. Es limpio, no hay contaminación, como acá en nuestros ríos. Lamentablemente, los mismos seres humanos los contaminamos. Por eso es que cada día, en lugar de tener unos ríos limpios, están llenos de suciedad, porque los mismos pobladores de las riberas los van ensuciando y contaminando. Pero este río que tenemos allá en nuestra patria celestial es un río limpio y que dará agua de vida. Ahí está la gran diferencia. Pero también podemos verlo, que además que nos dice que es como un cristal transparente, limpio. Este río, los ríos Éufrates y los otros estaban allá en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Pero este río va a estar en medio de la calle, de la única calle de la ciudad, a un lado y a otro lado. Ahí estará el río para regar a todo lo que tenga que ver en nuestra patria celestial. Vamos leyendo algo que nos comunicó y que va en razón con el río de agua de vida, lo que nos dijo, nos comunicó nuestro amado Maestro Jesucristo, nuestro Dios, que se hizo hombre. Él nos comunicó acerca de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, 37 a 39. Evangelio de Juan, capítulo 7, 37 y 39. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir aquí?
Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué nos dice? En el versículo 37, Juan 7, nos dice lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Jesús, en el último gran día de la fiesta, se puso de pie, alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Una gran promesa que lo hizo y que sigue vigente hasta ahora para todo ser humano que tenga sed, no de un río, que tenga sed de Dios, que tenga la sed espiritual. Jesús no vino a ofrecernos agua simple y común, H2O. Él vino a ofrecernos una mejor agua, esa agua espiritual. Él vino a ofrecernos a todas las personas que tienen sed, ¿Qué significa que tengan sed? Las personas que tienen deseo de conocer, de buscar, de conocer a Dios. Esa es nuestra sed espiritual. Si tú no tienes sed espiritual, escúchale a Jesucristo ahora. Mañana puede ser tarde. Hoy estamos en el tiempo cercano, pero aún todavía es tiempo de que tú no solamente tengas sed de agua, de un río, de un caño, o agua purificada que hoy te venden a $1, $2. Él no vino para calmar la sed de agua común y corriente. Él vino para calmar la sed de los que le buscan a Dios. Esa es la sed espiritual, el anhelo, las ansias, el deseo profundo que tienes de buscar y conocer a Jesucristo como el verdadero Dios y la vida eterna. Y Él vino a ofrecértela. ¿Qué tenemos que hacer? Además de tener esa necesidad espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 38 nos lo dice tan claro. El que cree en mí, hay que creer en Jesucristo. Ese es el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era Jehová, pero en el Nuevo Testamento era Jesucristo. O es, porque continúa. No ha acabado el Nuevo Testamento. Es Jesucristo. Y solamente vas a calmar tu sed cuando abras las Escrituras y comiences a leerlas y comiences a conocer los Evangelios. 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estamos en el 4º Evangelio. Y aquí estamos viendo que Él dijo, el que cree en mí. ¿Qué pasa cuando creemos? No podemos creer por historias de personas que nos cuentan. Yo conocí a Jesús y viene y te cuenta un individuo que nunca abrió las Escrituras. No lo creas. Pálpalo tú mismo. Abre las Escrituras como estás viendo aquí en Juan capítulo 7. Creer no viene
como dicen muchos, por verbigracia. ¿Qué significa esto? Por casualidad. No viene el creer por casualidad, o por leer el libro de historia, o el libro de literatura, o por leer libros de matemáticas. No viene ese creer en Dios. Viene por leer la vida de Jesús, los evangelios, lo que hizo después con Pablo y todo, y lo que estamos leyendo ahora con Juan, que le revela los misterios del futuro. Y cuando leemos y leemos como el pan de cada día, entonces en nuestro interior corren ríos de agua viva. Y vas creyendo que aquel que nació de una mujer virgen es Dios, que vino para nacer de una mujer virgen y cumplir la promesa que le hizo a Eva en Génesis 3:15, para cumplir esa promesa, que un hijo de Eva sería crucificado y lo haría una herida en la cabeza a Satanás. Entonces tú vas creyendo en esto, que Él es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo entró en María, y el que nació fue un ser humano, pero con naturaleza divina, porque es Dios. Pero fue perdiendo su naturaleza divina cada día por amor a nosotros. Fue sufriendo hasta llegar a la cruz como puro hombre, 100%, para morir por ti y por mí. Pero ahí no queda. Resucitó el tercer día, triunfó sobre la muerte, se presentó a los hermanos apóstoles y ellos escribieron. Y ahora ellos corrieron con la buena noticia a todo el mundo. Vino Pablo y a Pablo lo utilizó para correr por todo el mundo, y hoy te quiere utilizar a ti. Así que no niegues lo que Dios quiere de ti, hombre o mujer que me escuchas. Que tú seas un Pablo, que tú seas un Pedro, que tú seas un Juan, que tú seas un Marcos, un Lucas, un Mateo, un Esteban, y como tantos hermanos, apóstoles y subsiguientes, que siguieron llevando la buena nueva a sus hogares, a su ciudad, a sus amigos, a su familia. Y así tienes que estar ahora, si no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Sigues siendo un hombre o mujer común. No hay nada de Dios en ti. Porque cuando engendra Dios en nuestras vidas y nacemos de nuevo, vamos a saber hablar las cosas de papá Jesucristo. Y por eso dice, cuando creemos en Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, porque lo dijo como una profecía que todavía no iba a ocurrir, porque el Espíritu Santo no había todavía venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, ¿cuándo es glorificado Jesús? ¿Con su muerte? No, con su resurrección. Ahí se glorifica y se presenta vivo. Y es la gloria de nosotros y de todos. A Él sea la gloria, la honra. Cuando Él resucitó, vino el Espíritu Santo en Hechos 2, los primeros frutos, 120 personas. Allí vino el Espíritu Santo. Ahora está aquí el Espíritu Santo. ¿Qué esperas? Que no le pides a Jesucristo
que te llene con su espíritu para que puedas vencer tus miedos para leer la palabra, vencer tus miedos, cobardías, para hablarle a tus amigos, para hablarle a tu familia, para hablarle a otro, para hablarte a ti mismo. Que estás perdiendo el tiempo, mañana viene y ¿qué te va a encontrar? ¿Como un incrédulo? ¿O como un creyente bamba porque no habla lo que hace Cristo en su vida? Levántate, ponte a servicio de Jesucristo, abre tu palabra, tan pronto te levantas de la cama, 6, 7 de la mañana, y comienza a empaparte del conocimiento para que creas que Jesucristo es real, más real que vivo, más real que vives. A Él sea la gloria. Vamos a ver los otros pasajes. Ahora ya vimos el agua viva. Ahora vamos a ver otro punto que está en el versículo 2. El árbol de la vida. Qué interesante. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas sirven para la sanidad de las naciones. Qué interesante. Todo lo que hay allá en nuestra patria celestial con su capital, la Nueva Jerusalén, todo es perfecto. 12 frutos dará este árbol de la vida. Es interesante. Este árbol de la vida que en Génesis fue rechazado por Adán y Eva. Ese rechazo lo hemos cargado todos nosotros a través de los siglos para rechazar las cosas de Dios. Oh, ¿para qué voy a leer Biblia? ¿Para qué voy a andar Biblia? Se van a reír mis amigos, mis amigas. Entonces, eso es lo que hizo Adán. ¿Qué dirán? ¿Que yo voy a comer del árbol de la vida? Yo como el que me gusta. A mí nadie me dice, haz esto, porque el diablo había puesto en Eva y en él aquí su poder hipnótico que tiene Satanás. Eso es cuento de ayer, cuento del pasado, pero ahora la realidad es que allá donde vamos a ir, a nuestra patria celestial, vamos a encontrar un árbol de vida. Y no le vas a rechazar, porque no rechazaste al dueño del árbol de la vida. Si no has rechazado a Cristo ahora, si tú lo has invitado a que viva en tu corazón para que Él cambie tu vida, pues tú estás sirviéndole, tú estás trabajando para Él, leyendo su palabra, comunicando a uno, a otro, aunque te digan, oye, tú estás tonto, no importa. Cuídate de lo que te diga Jesucristo un día. Y te diga, vete, tú no te pertenece la patria celestial. A ti te pertenece tu patria diabólica. Vete. Eso cuídate. Eso ten miedo. No tengas miedo de personas. El árbol de la vida rechazado por Adán, pero recibido por nosotros. Mañana recibiremos ese árbol de vida que da 12 cosechas al año. Miren qué importante el 12, número perfecto. Por eso las plantas serán perfectas, todo perfecto. Miren 3 ejemplos nada más de la perfección de estas 12 cosechas, de estos frutos del árbol. Tenemos en el Antiguo Testamento 12 tribus, el número perfecto de Dios. 12 líderes de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos en el Nuevo Testamento 12 apóstoles, no hay más. No resulten por ahí algunos predicadores que escucho que el apóstol Pablo. No, por favor, hermanos, no pequen. Hay 12 apóstoles, nada más, como 12 tribus de Israel. ¿No van a decir la 13ª tribu de Israel? No, amados hermanos. Nuestro hermano Pablito, en su
todavía en su egoísmo, en su conocimiento como hombre sabio, él se puso apóstol a los gentiles. Pero él lee el capítulo 15 de 1 de Corintios, él mismo se humilla diciendo: no merezco llamarme apóstol, porque yo perseguí a los hermanos, yo maté a Esteban, yo estaba ahí viendo cuando lo mataban y no protesté. No soy apóstol, no me llamen apóstol. Y aquí dice que hay 12, no hay 13. Por favor, amados hermanos, un poquito de nuestra razón, un poquitito nada más. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles en el cielo. Hay 12 puertas con 12 perlas. El número 12 es la perfección de Dios. No hay 13 apóstoles, amados hermanos. No hay. Y aquí encontramos 12 frutos. Va a producir este árbol cada mes de 12 meses. Una producción perfecta. Ahí no habrá hambre como lo hay hoy día. Acabo de leer que hay, ahora hasta el 2020 hay 1.000 millones de seres humanos que pasan hambre porque no hay producción, no hay agua, no hay ríos, no hay árboles, hay hambre. Por ejemplo, África. Mueren de hambre. Y en el año 2025 no será el doble, casi la cuarta parte. 3,5 millones de habitantes para de aquí a 4 años que van a morir de hambre. No hay cosechas, no hay pan, no hay nada. Para allá a donde vamos a ir, no hay hambruna. Todo está asegurado, todo es perfecto para nuestro Padre bendito y amado. Vamos al versículo 3. No habrá más maldición. Qué lindo. Ya vimos en el capítulo 21 que allá en esta tierra, patria celestial, con su capital Jerusalén, la nueva, no entrará nada de malo. Y si no entra nada de malo, no habrá maldición. No habrá que te digan: ¡maldito! ¡Maldito! Porque todos hablaremos el idioma de Jesucristo. Te amo, hermano. Te amo, hermana. Con el amor de Dios. Con el amor espiritual. Con ese podemos amarnos hombre a hombre, mujer a mujer. Podemos amar al que no es nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa. Podemos amar con el amor espiritual, con el amor de Cristo. Solamente con el amor humano ama a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero con el amor de Dios podemos amarnos todos unos a otros. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estará en ella y su siervo la servirá. Quiero unos 5 minutos estar sobre el trono de Dios y del Cordero. Hay muchos, muchísimos. En Estados Unidos y en Europa y en muchos países que creen que tenemos 3 dioses, o la Trinidad. No sé si has escuchado tú esa palabra. ¿Qué es para ellos la Trinidad? Dicen que tenemos un solo Dios, del cual digo amén. Yo creo en un solo Dios. Pero ellos dicen un solo Dios. Pero de aquí salen 3 personas distintas. ¿Cuáles son esas 3 personas que dicen ellos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Qué? El Hijo sí se hizo una persona, pero era Dios. El Padre es una persona. Del Padre nunca hemos oído que el Padre haya dejado su trono y haya venido a la tierra para hacerse hombre. Solamente su Espíritu
o una porción de su espíritu vino a María para que naciera Jesús, el llamado Hijo de Dios. Nosotros tenemos un solo Dios. Al menos en la Escritura jamás encuentro, y si alguien lo encuentra, por favor, enséñemele y les pediré perdón si es que estoy hablando mal. Llevo años leyendo de tapa a tapa. No soy un sabio humanamente, pero soy un sabio a la altura que quiere darme mi Maestro Jesucristo. Y no he encontrado, en los tantos años que leo, no he encontrado jamás la palabra Trinidad. Nunca he encontrado un versículo que diga que Dios es tres personas. Dios se presentó en la única persona, que es Jesús de Nazaret. ¿Acaso el Espíritu Santo es una persona? ¿Acaso el papá que está en el trono, sentado en el trono, ha venido a la tierra y se ha presentado como una persona? Discúlpenme, no encuentro en la Escritura. Si tú lo encuentras y crees en la Trinidad, envíamelo, por favor. Te pediré perdón por mi necedad de hablar sin conocer bien la Escritura. La palabra Trinidad no existe. Lo crearon los romanos más o menos en el siglo IV a inicios. Ellos en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla crearon, porque ellos tenían así su Dios Padre, Dios Hijo y su diosa madre en su cultura romana, y ellos crearon. Jamás en la Escritura lo encontramos, sino que necios somos por no investigar en la palabra de Dios. Vamos a leer al hermanito Francisco, al hermanito fulanito, que hablan de la Trinidad, y ellos, guiados por no sé quién, escriben que te tratan de convencer que Dios es uno con tres personas distintas. ¿De dónde el Espíritu Santo es una persona? El Hijo fue una persona. Y nuestro Padre Santo, el anciano de días, como dice Daniel, o como cuando has leído, estamos leyendo Apocalipsis, de cómo habla de él, el que está sentado en su trono. Jamás se encuentra en la Escritura que el papá lindo que está sentado en el trono ha venido él y se ha hecho hombre. ¡Qué equivocados! Por favor, Dios es uno. Algunos versículos vamos a leer que nos muestren lo que hablo. Oseas 13, por favor, Oseas 13. ¿Qué nos dice Oseas 13? Versículo 1 al 4. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Efraín, la tribu de Efraín, pecaron adorando al dios Baal y Dios les envió muerte. Eso es lo que nos dice el 1. Versículo 2. Ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento loco. No dice así la palabra, pero yo lo agrego porque lo que viene es solamente una persona que está loca, espiritualmente. Dice, con su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundación, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que los sacrifican, que los besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla, serán como el rocío, serán como el tamo, serán como el humo que sale de la chimenea. Es decir, todas esas figuras de oro, de plata, que comenzaba la tribu de Efraín a adorar ídolos, son vanas, son como el humo, se va, no existe, son vanas. Versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto.
no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Qué estaba diciendo en el Antiguo Testamento Dios? Que hay un solo Dios, un solo Salvador. Ya estaba profetizando de un Salvador, pero un solo Dios. Aquí no nos dice 3 personas, ni 4, ni 2 personas. De personas solamente uno, Jesús, que se hizo Dios, se hizo hombre en Jesús. Vamos a otro versículo que nos ayude a entender lo que estamos viendo. Creo que Juan 14, del 7 al 11, es más claro ya, hablando de nuestro propio Señor Jesucristo. Y escuchen lo que voy a ver. En el capítulo 14, del 7 al 11, ¿qué dice el versículo 7? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, una genética igual. El Espíritu Santo es la genética de Dios. El Espíritu Santo es el ADN, la genética de Dios. Por eso está diciendo mi amado Dios Jesucristo: si me conocen a mí, conocen a mi papá. Y desde ahora lo conocen porque lo han visto. ¿A quién estaban viendo los hermanos apóstoles que dudaban? A Jesús, al único que se hizo hombre. No tenemos 3 hombres y un solo Dios. El único, Jesús, pero era Dios a la vez. Porque aquí lo dice: desde ahora le conocen y lo habéis visto. Pobres nuestros hermanos. Felipe le dijo: Señor, muéstrame al papá y suficiente para mí. Pobrecito Felipe, todavía en su pequeño crecimiento espiritual, porque así somos todos. Yo cuando era niño espiritualmente no entendía ni la J, ni la K de kilo. Ahora los entiendo. Versículo 9, Jesús le dijo: tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Felipito, el que me ha visto a mí, ha visto al papá. Yo también no lo entendía antes, pero hoy lo entiendo. Entonces le dijo: ¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Ojo la palabra en. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ahí está otra vez la palabrita, en, Él hace las obras. Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué interesante. Yo no creo que necesitamos hacer hermenéutica, una regla hecha por hombres, porque tampoco encuentro la palabra hermenéutica en las Sagradas Escrituras, pero sino que hay algunos hermanos que se creen muy sabios, inventan teorías para poder entender la Biblia, y una de ellas le llaman la hermenéutica, que es la ciencia para poder entender lo que dice Dios en la palabra. ¿Qué? ¿Acaso Dios ha dejado, crean en la hermenéutica, esta es la hermenéutica? Eso lo crearon hermanos que se creyeron más que Pablo, sabios. Lamentablemente no se humillaron y formaron universidades, y ahí te enseñan cómo tú tienes que entender la palabra de acuerdo a la hermenéutica, de acuerdo así, y ahí dice que Dios es trino, por la hermenéutica. ¿Qué hermenéutica ni hermenéutica? Es el Espíritu Santo el que te va a dar entendimiento, no la hermenéutica ni ninguna otra cosa. Por favor, hermanos, ¿dónde estamos engañando?
¿Qué más podemos entender? Otro versículo que nos ayude. Bueno, Juan capítulo 10, pues lo sabemos. Él dijo, yo y el Padre, uno somos. ¿Se dan cuenta? Hay que respetar lo que dice la palabra. El Padre y Jesucristo, uno son. No dice dos. Vamos a leer a Santiaguito, capítulo 2. Nuestro hermano Santiago también tiene algo que decirnos. Capítulo 2, versículo 19. Dijo Santiaguito, ¿tú crees en Dios? No, perdón. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También Satanás cree que Dios es uno. No tenemos un Dios con tres personas. No, un solo Dios. Una sola persona. Su esencia, el Espíritu Santo. Y la simbología del Papá, el que está en el trono, el que nunca ha venido a la tierra. Como vemos entonces, bueno, y en 1 Juan 5:20, ¿qué nos dice? Nos da el nombre de Dios. Jesucristo es su nombre. Ese es su nombre verdadero. Y podríamos seguir conversando de muchas cosas, pero allí nomás. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo 6, versículo 5, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Ya hemos visto en el capítulo anterior que no habrá noche, solamente habrá día, y que no necesitamos de lámparas, ni del sol, ni de la luna, porque Dios es la luz. Yo soy la luz que alumbra al hombre, que endereza sus caminos, dijo mi Dios. Y Él es la luz. Todos los que han enderezado sus caminos y han venido a la luz, estaremos allá iluminados por Él, por Dios, que es la luz. Él es la luz, no es otra cosa. Permítame leer un versículo, Isaías 60:19, que nos dice nuestro hermano Isaías, muchos años atrás de que venga Cristo. Dice, él también, hablando de lo que estamos leyendo, el sol nunca más te servirá de luz. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Dios, Jehová, te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Bendito sea el Señor, anunciado por nuestro hermano Isaías y culminado en la visión de nuestro hermano Juan. No habrá noche, tendremos un día, todos los días de nuestra vida. Versículo 6, que leemos ahora. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y las profecías de este libro. Hasta allí, hasta el 7. ¿Qué encontramos? ¿Qué nos resalta? Dos palabritas. Que todas las palabras de la Escritura son fieles y verdaderas. Aquí no hay mentiras. En las Escrituras no hay mentiras. Todo es verdadero, todo es fiel. ¿Qué más encontramos? La expresión que los jueves estamos estudiando en Daniel. Vengo pronto. ¿Cuándo es ese pronto? Vamos a hacer un poquito de recuento. Una de las cosas primeras para saber ese pronto, ¿no? ¿Cuándo es ese pronto? Vamos a mirarlo recordando. Así simplemente lo primero. Número 1. ¿Cuándo murió Jesús? En el año 30.
No contamos años intermedios porque los judíos cuentan años 10, años 20, años 30, años 40, años 50, 60, 60, 80, 90, 100 y así siguen de 10 en 10. Entonces, en el año 30, Jesús murió. Empezó su ministerio y murió en el año 30. Él dijo, al resucitar, dijo, vengo pronto. Lo que estamos aquí, la misma expresión. Vengo pronto. Voy a mi lugar y vengo pronto. Cuando le preguntaron a nuestro hermano Pedro, oye, mentiroso, tu maestro dijo pronto, ya estamos año 80, ya pasaron 50 años y no viene, pronto es hoy, mañana, pasado, máximo. ¿Qué le dijo nuestro hermano Pedro? Ustedes ignoran el Salmo 92. Ahí ha dicho Dios que 1000 años es como un día para Él y un día como 1000 años. Entendamos entonces la palabra pronto como 2000 años, pero en el idioma de Dios 2 días. ¿Qué año estamos? ¿Año 1000? Ya fue un día, literalmente. 2000 ya fue otro día. Pero el 2030 se cumplen 2 días en que murió nuestro maestro y dijo, vengo pronto. Apunta ahí. Eso es una idea nada más, cogiendo el año que murió y que se cumplan 2 días o 2000 años. 1030, digo el 30, al 1030 un día, al 2030 2 días. Apunta esa fecha. Hay otra, la parábola de la higuera. La parábola de la higuera nos enseña también, hablando, ¿quién es la higuera? Es Israel. Y dice, cuando la higuera está madura ya para dar sus frutos, por decir nosotros, ya está en diciembre, ¿qué ve el agricultor en diciembre? Sus uvas, su fruta que va a dar. Que dentro de 1 mes o 2 meses ya salen las uvas, ya salen los frutos para que venda. Entonces dijo en la parábola, cuando el verano se acerca es porque se acerca la venida del Señor. Hermanos, Israel nace como ciudad, como pueblo en el 1948. Ahora ya está cerca el verano para la nación de Israel, porque la nación del verano lo compara cuando unas uvas están ya madurando ya para que dentro de 1 mes o 2 meses cosechen y vendan. ¿Y cómo está la ciudad de Israel, la nación de Israel ahorita? Sigue igual que en 1948, que fue por primera vez después de más de 2000 años, o cerca de 2000 años, fue tierra de otros, mas nunca de Israel. Él nació en 1948, ya van 72 años. Allí vimos el promedio de vida de los seres humanos es 80. Algunos pueden vivir 81, 82, 83, otros mueren 70, 60, pero el promedio que Dios ha dado es 80. Si Israel tiene 72 años y ya está, es una nación poderosa en armas, poderosa económicamente, más que todas las naciones. Más que Estados Unidos, más que Alemania, más que Rusia, económicamente Israel es una potencia número 1. En agricultura, potencia. En universidades, potencia. Un país chiquito como el Departamento de la Libertad, pero es potencia ahorita. En guerra, potencia en el siglo pasado, en el 86, 96. 3 naciones le hicieron la guerra. Siria, Egipto y no me acuerdo el otro. Le declararon la guerra y comenzaron. Entonces, mientras los 3 se ponían de acuerdo quién ataca por acá, por allá, Israel en la noche los atacó y en 6 días los hizo papaya. Que hasta ahorita esas naciones le tiemblan, le tienen miedo. Ya es una potencia, se acerca el verano. Y si tú lo sumas 72 años que estamos, más 8 son 80.
Estamos ahorita 20, iniciando 21, súmale 8 y te darán 2028, 2029, 2030. Por ahí, vuelta, se pone al 2030. Pero hay una profecía que nunca la he hablado, pero Dios mediante, dentro de un mes máximo, estaré hablando la profecía de Oseas, capítulo 6, que habla de la nación de Israel, que estará muerta 2 días y al tercer día resucitará. ¿Saben cuándo se cumpliría según esa profecía? El 2031. Y tiene que ser en la fecha de la cosecha de Israel ahora, que es del 15 de septiembre al 30 de octubre. No sé el día ni la hora, pero hay 15 días dentro de los cuales vendrá Dios a cosechar su arrebatamiento primero y la otra fecha que termina máximo el 31, según lo que tenemos, vendrá en su segunda venida. Barbas en remojo, dice un dicho. Hermano, pongan sus barbas en remojo. Bien, vemos en la otra parte cuando Juan se postra y adora a los ángeles. Versículos 8 y 9. Pero ¿qué le dice el ángel que le mostraba? ¡Ey, Juancito! Por favor, yo soy consiervo tuyo. Mire los ángeles. ¿Qué significa consiervo? Del mismo nivel. Soy consiervo tuyo. Adora solo a Dios. Juan en su emoción, que el ángel que le acompañaba le mostraba las maravillas para el futuro, se postra a adorarlo al ángel. No sé si el ángel le agarró de la oreja o de los pelos o le levantó de la mano, no sé, pero dijo: no, adora a Dios, yo soy igual que tú. ¿Qué vemos en esta última parte? Versículo 10. No selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Lo que hemos hablado, el tiempo de la segunda venida del Señor, según 3 profecías, o 2 y una de intuición, bordea desde el 28 al 31. Descuéntalo, 3 años y medio de 28, el año 24 sería, no estoy diciendo eso, el año del rapto, en la época de la cosecha que celebra Israel del 15 de septiembre al 30 de septiembre 2024 o 2025 o 2026 como tardar, si es que fuera el 31. Pero hermanos, está cerca. Por favor, pon tus barbas en remojo. Y quiero terminar con el versículo 10. ¿Qué nos dice el versículo 11, perdón? Dice bien claro: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué dice esa palabra? ¿Cómo lo entendemos? Vamos a leer un pasaje bíblico para poder entenderlo en Mateo 13, versículo 8 y 9 y 23. Versículo 13, versículo 8, ¿qué nos dice? Y 9. Esto se llama de la parábola del sembrador. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oyó. ¿Qué oyó? La palabra de Dios. ¿Estás oyendo la palabra de Dios? La palabra de Dios se oye de 2 maneras. O la oyes de un hermano que te lo predica, o lo oyes tú mismo, poniéndolo la Biblia a tus orejotas, para que escuches. Tienes que leerlo y pon tus orejas. Léelo y pon tus orejas. Si no lees, nunca vas a hacer lo que dice. Dice,
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra de Dios y entiende la palabra. Nunca vas a entender si tú no lees y escuchas. Por eso estoy incentivando a mis hermanos, a todos, cada mensaje, míralo otra vez y escriben lo que has entendido. A mis hermanos niños, adolescentes y mayores, y a los viejitos como yo. Y escriban. Yo entendí esto que habló Dios a través del hermano Carlos. Y Dios te bendecirá. Dios te bendecirá en tus momentos de tristeza, de dolor. Entonces, y da fruto, y produce 160 y 30%. Entonces, ¿qué entendemos de este último versículo? Entendemos muy claramente. El injusto siga siendo injusto. No lo ve crecimiento Dios al injusto. ¿No? Al inmundo, siga en su inmundicia. Dios lo mira al inmundo. Este es como el chancho o cerdo, que pone un ejemplo, que va y lo ha bañado su amo, lo ha echado agüita, lo ha lavado al chanchito, pero ¿qué hace el chancho? Tan pronto se va su dueño o se está yendo al mismo lodo que le echaba cuando lo han bañado, el chancho va y se tira. ¡Ay, qué rico! ¡Este es mi mundo!, dice el chancho, y se ensucia, porque el chancho es sucio por naturaleza. Tienen que separarle un lugar para que no vaya, después que lo han bañado, para que se vaya a revolcar y ensuciar. Y así son muchos seres humanos, tan sucios, cochinos en su pecado, pero no hay cuando digan con qué me lavo. Al contrario, se revuelcan más en su barro, en su inmundicia. Por eso dice el Señor al inmundo que siga en su inmundicia, al injusto que siga en su injusticia. Pero ¿qué dice de nosotros el Señor? Al justo, justifíquese. Al santo, santifíquese. ¿Qué significa? Mientras que para el otro lado, Dios dice, váyanse más abajo, como el chancho, revuelquen su suciedad. A nosotros no nos mira como chanchos, nos mira como ovejas, obedientes. Y que dice, crece más. ¿Ya eres justo? Sé más justo cada día. ¿Ya eres santo? Sé más santo cada día. Es por eso que les he leído este pasaje que muchos hermanos de repente se reirán, que continuamente hablo del 30% como base fundamental de un cristiano que ha probado su vida cristiana delante de los ojos de Jesucristo. Es como el 11 para los jóvenes que estudian, que han sacado. Yo sacaba muchos 11 en mi vida. Decíamos, las canillas de mi suegra. Nos reímos porque con las canillas de la suegra ya probamos. Hoy no sé cómo lo dirán los jóvenes de esta época. Qué felices se sienten que aunque se hayan sacado 11, pero ya probaron su año. Este 30% es como el 11 en la vida espiritual que Cristo ve día a día. Y Él te pone un 11. ¿Pero qué dice? Crece. Espero que mañana que vengo tengas 12. Espero mañana que vengo tengas 13. Y espero que para mi próxima venida te encuentre con un 15. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mañana que nos encuentre sea con un 60% de crecimiento espiritual. No te contentes con ese 30 porque el diablo va jalándote para que regreses. Sigue creciendo, dice la palabra. El Señor los bendiga. Continuamos la próxima semana. Los amo. Y discúlpenme que a veces levanto la voz, porque los quiero, los amo. Y no quiero que sean testarudos y mañana que venga Cristo los deje y digan, nadie me avisó. Este pobre hombre
pero rico en el Señor, les ha avisado hoy día. Crezcamos, crezcamos. ¿Cómo? Comiendo la palabra, leyéndola todos los días, más de 3 capítulos diarios. No te contentes con una hojita. El diablo está contento con una hojita que leas. Yo les he dicho, lean 3 hojas diarias. Si quieren me hacen caso, si no, no. Es la voz de Dios. Porque Él me dijo a mí, ¿quieres vencer todos los años de leer de tapa a tapa? Léete 3 hojas. Que Dios los bendiga. Gracias. Permítame terminar en oración. Gracias, Padre bendito del cielo. Gracias. No. Mis palabras no alcanzan para agradecerte por lo que me enseñas y hablas para mí y para la gente que te escuche. Yo te agradezco profundamente. No merezco quizás tener un poquito de tu sabiduría, pero tú te has placido en dármela para poder servirte hasta el día en que vengas. Gracias, Señor Jesucristo. Cuida de tu pueblo. Cuida de tu pueblo, que se contaminen como chanchitos. Cuida de tu pueblo, Señor. Que no retroceda. Por favor, te ruego. Y aquellos que por primera vez escuchan, tócale su corazón para que te busquen en la palabra, para que te reciban como tu amigo y después te reciban como un novio que viene a buscar a su novia. Te adoro y te alabo. Gracias, Padre bendito. Amén.